Bien, buenas noches hermanos. Hoy vamos a continuar con la antepenúltima enseñanza que nos queda ya de este libro. Lo que Jesús exige del mundo es ya la exigencia número 49. Ya estamos a punto de terminar con estas enseñanzas que han sido pues de gran bendición para todos. Nos muestran lo que Jesús exige del mundo y pues más de nosotros como su iglesia. En esta ocasión, la exigencia número 49 se titula Hacer discípulos a todas las naciones por la autoridad de Cristo. Que está basada en los versos que nos leía nuestro pastor, Mateo verso 28, versículo 18 al 20, que pues ya lo leíamos, vamos a volver a leerlo para poder tener fresco el verso y así poder tener la referencia cada vez que sea necesario de los versos, pues tenerlo un poco más claro. Dice Mateo 28, verso 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús, antes de dar este mandato, el mandato que nosotros conocemos como la Gran Comisión, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él antes de dar esto da una eh, valiosa justificación que vamos a tratar en esta exigencia. Él antes de todo esto dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es por eso que el fundamento que usa cualquier seguidor de Cristo, o que deberíamos usar nosotros como seguidores del Señor, cuando llamamos a otros al arrepentimiento y a la conversión, es que toda potestad en el universo la tiene Cristo. Ese debe ser el fundamento con el cual nosotros nos acercamos a los que no conocen del Señor y les hacemos ese llamado a que vengan al Señor. Les mostramos eh, ese camino bajo ese fundamento, que Cristo tiene toda autoridad sobre todas las cosas. Pero como lo dice el escritor en el primer título que él pone es, ¿qué es la autoridad? ¿Qué tenemos nosotros como autoridad o qué concepción tenemos de la autoridad? La autoridad se refiere al derecho y potestad de ejercer dominio en una relación determinada. Por lo que podemos decir, el padre tiene autoridad sobre sus hijos, pero no sobre el vecino. ¿Sí? Aquí vemos el derecho o potestad que tiene el padre sobre el hijo. En una relación determinada se determina la relación padre e hijo. Esa potestad no pasa al vecino porque no hay ninguna relación con el vecino, más allá de ser vecinos. Un teniente tiene autoridad sobre su pelotón, pero no sobre el jefe de la compañía. Un maestro tiene autoridad sobre sus alumnos, pero no sobre los padres de esos alumnos. Y así con estos podríamos dar muchos más ejemplos, pero pues el autor nos conduce más adelante desde un foco bíblico y se enfoca en la autoridad de Cristo, ¿sí? Estos son pequeños ejemplos para mostrar qué implica la autoridad. La autoridad se ve dentro de una relación determinada. En el encuentro de Jesús con el centurión romano, él quería que Jesús curara a su criado, pero no se sentía digno de que él entrara a su casa, como lo vemos en Mateo 8, verso 9. Perdón, sí, Mateo 8, verso 9 en adelante. Si algún hermano me puede ayudar a leerlo.
Hasta, hasta ahí yo creo. Ujú. Está basado en el verso 8 y 9. El autor se toma estos versos para dar un ejemplo de la autoridad. ¿Sí? Vemos aquí cómo el centurión muestra la autoridad desde el derecho y potestad de que su subordinado haga lo que le dicen que haga. Vemos como el centurión dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. O sea, él sabía que tenía una autoridad superior y que si esa autoridad superior le demandaba, él debía hacer, pero que también tenía bajo sus órdenes soldados a los cuales si él mandaba, estos iban a obedecer. Es un ejemplo de autoridad, ¿sí? Es la potestad de que sus subordinados hagan lo que se le pida que hagan. Es esta la autoridad que Jesús tiene sobre todo el mundo y sobre todas las cosas. ¿Por qué decimos que sobre todo el mundo y sobre todas las cosas? Lo pasa a decir en el verso que leíamos al principio, sobre el cual está basada la enseñanza, en Mateo 28. Dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Cuando aquí se muestra, el autor del escrito usa eh, estas palabras, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, está haciendo referencia a todo lo que estos abarcan. Al cielo, todo lo que hay en el cielo, toda la creación en los cielos, y en la tierra, todo lo que hay en la tierra y mucho más allá. ¿Sí? Entonces por eso decimos que esta autoridad está sobre todo el mundo, sobre todas las cosas creadas. ¿Qué es lo que vamos a pasar a ver a continuación en el siguiente título? La autoridad total de Jesús. Esta autoridad la podemos ver en su ministerio en la tierra, cuando Jesús estuvo encarnado y ejerció su ministerio, mostró señales de su autoridad total sobre todas las cosas. Él tiene autoridad de perdonar pecados. Esto es algo que solo Dios puede hacer y algo que le costó a él el hecho de ser juzgado como blasfemo por parte de los que estaban a su alrededor. Marcos capítulo 2, versos 7 al 12. Otro hermano que me ayuda a leerlo. Marcos 2, versos 7 al 12. Entonces, aquí vemos cómo Jesús, hay dos tipos de autoridad aquí, no me quiero adelantar, pero el autor más adelante muestra cómo Jesús tenía potestad aún sobre la enfermedad. Esto lo hace Jesús para mostrar que tenía, o sea, mostrando una señal mucho más grande que el simple hecho de decir que los pecados le iban a ser perdonados, para que ellos entendieran que él, como el Hijo del Hombre, sí tenía la autoridad total, la potestad, como lo dicen los versos, para perdonar los pecados. Y es por eso que después todos eh, se asombraron y glorificaron a Dios. Nunca habían visto a alguien que hiciera tales señales y pues era una muestra de que él sí tenía esa autoridad suprema, no solamente para perdonar los pecados, sino también para sanar las enfermedades. Es una muestra de su autoridad total sobre el perdón de los pecados dentro de su ministerio. También lo vemos en la forma en que enseñaba a las personas y cómo trataba las escrituras. Marcos 1, verso 22. Vemos cómo él muestra su autoridad en la forma en la que enseñaba y cómo se acercaba, cómo trataba las escrituras.
como alguien que realmente las conocía. También lo vemos en la forma en la que reprendió al diablo, a Satanás, en Mateo 4, verso 10. Aquí vemos cómo muestra su autoridad sobre Satanás, imponiendo una orden: vete, porque escrito está. Lo vemos en la forma en la que mandaba sobre la naturaleza, curando toda enfermedad, que era lo que les decía anteriormente, en Mateo 4, verso 23. Es así como vemos que no solamente en estas pequeñas, bueno, no pequeñas, en estos ejemplos, podemos ver que Jesús mostró su autoridad ejerciendo su ministerio dentro de esta tierra, cuando él era hombre. También mostró su autoridad calmando tormentas en el asunto de la vida y la muerte, tanto en la suya como en la de los demás, como lo vemos que lo hizo con Lázaro cuando lo resucita, muestra su autoridad suprema sobre la muerte al darle vida a Lázaro y resucitarlo, y sobre su propia vida cuando él al tercer día resucita y sale de la tumba. Sobre el juicio eterno y sobre muchas cosas más, vemos la autoridad de Jesús. Después de esta fuerte declaración, la demanda de que el mundo sea para él, eh, la hace el autor de los versos, como lo vamos a ver a continuación. Él hace entonces, ya vemos el porqué de su demanda, y es que él tiene la autoridad suprema sobre todas las cosas. Ahora vamos a ver cómo él pasa a decir cuál es esta demanda en el siguiente título, que es cómo Jesús reclama el mundo para él. Él tiene el derecho y la potestad de exigir lealtad a todas las personas que existen. Es por eso que, por lo que, como Señor del universo, exige que todo el mundo, de todas las naciones y de todas las religiones, se conviertan en sus discípulos, por lo que pasa a decir después. La forma en que Jesús hace este reclamo universal es enviando a sus seguidores a ser discípulos a todas las naciones. Él usa, después de dar esta declaración que él tiene la autoridad sobre todas las cosas, él usa una pequeña frase que nos muestra eh, lo que va a pasar a decir, la exigencia que va a pasar a hacer a continuación, que es ese por tanto. O sea, como yo tengo la autoridad sobre todas las cosas, entonces ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esta frase es importante porque es un conector entre los dos versos y nos ayuda a ver esa justificación que Jesús usa para que nosotros vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Él pasa a decir, por consiguiente, y a explicar la forma en la que se hace este reclamo. Él encarga a sus seguidores a hacer discípulos. Dice el verso, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. En otras palabras, Jesús no hace reclamos a una persona directamente desde el cielo. Él lo hace mediante sus seguidores. Jesús está sentado a la diestra del Padre y Él no es quien viene directamente y se nos muestra la cara a decirnos, usted tiene que ser mi seguidor. Él obra por medio de sus discípulos, quienes somos nosotros, para que nosotros llevemos a cabo esta labor. Él mismo estableció este principio estando en la tierra. En Juan, capítulo 13, verso 20. Dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces ahí muestra como esa cadena que lleva al fin que él está exigiendo. El que recibe al que yo enviare. ¿A quién envía Jesús? A sus discípulos. El que recibe a sus discípulos, le recibe a él. El que le recibe a él, recibe al que le envió. Entonces ahí muestra como ese conducto, el cual es que primero nosotros debemos ir a ser discípulos. Si nos reciben a nosotros, recibirán a Cristo. Y si reciben a Cristo, recibirán al Padre. Entonces vemos que somos nosotros los que tenemos esa responsabilidad, y Jesús, aunque está sentado a la diestra, no, y tendría la potestad y digamos que la forma de hacerlo,
no interviene en este sentido a venir directamente a decirnos a la cara o a llamar a sus discípulos directamente, sino que por su gracia nos usa a nosotros. Es verdad que dijo también que él edificaría su iglesia, en Mateo 16, verso 18. ¿Algún hermano que me ayude a leerlo? Ujú. Él aquí no está diciendo que, o podría ser un poco confuso para nosotros porque podría parecer que él está diciendo que él mismo edificaría su iglesia. ¿Sí? Es como cuando uno dice, no, es que yo voy a construir una casa, pero uno no mete la mano ahí, uno contrata gente que hace la casa. Uno no tiene nada que ver en la edificación de esa casa. No, él no quiso decir que él iba a estar directamente involucrado, o sea, aunque se hacía referencia a él no quiso decir que lo haría directamente desde el cielo, sin emisarios o sin mensajeros, ¿sí? A lo que se refiere es que sobre él iba a ser edificada la iglesia, pero que nosotros tendríamos esa labor de ir y hacer discípulos. Después de ver cómo somos sus mensajeros en la tierra, a todo el mundo, es necesario pensar en que, como dice el siguiente título, la misión dura mientras dure este mundo. No es una misión, digámoslo, por un límite de tiempo, como cuando nosotros trabajamos, que trabajamos por cierto tiempo y salimos pensionados y nuestra labor se acaba. Es una misión que dura mientras dure este mundo y trasciende a nosotros, o sea, pasa más allá de nosotros y nuestra vida. En otras palabras, Jesús edifica su iglesia y reúne a su rebaño de todas las naciones del mundo mediante su rebaño. Por esto la misión dura lo que dure la historia y se extiende a todas las naciones. Por eso dice el texto, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras demuestran que la misión debe durar hasta que Él regrese. ¿Cuándo acabarán todas las cosas? Cuando Él vuelva. Hasta ese momento, nosotros tenemos esa misión de ir y hacer discípulos. Es algo de lo que nosotros no debemos descansar, es algo de lo que no debemos esperar algún día una pensión y simplemente descansar de esa labor. Es algo que debemos hacer hasta que Él vuelva. Por eso la importancia de dejar buenas semillas, porque detrás de nosotros vienen niños, jóvenes que necesitan entender que esta misión la deben llevar también a cabo y que por la gracia del Señor, si el Señor los salva, deben ejercer también esta misión. Si no acaba en nosotros, que detrás de nosotros, por la gracia de Él, vendrán más y deben tener claro eh, esta demanda que Jesús hace, para que así se lleve este propósito hasta el fin del mundo. Esta, por supuesto, no es una exigencia hecha solo a la primera generación de creyentes. Mientras haya mundo y existan naciones a las cuales se pueda llegar, la exigencia del Señor es totalmente válida. ¿Sí? Entonces, ya sabemos, no es una misión temporal, es hasta que Él vuelva y mientras dure este mundo, aparte de este, digamos que de este término de tiempo, también se habla de espacio, es a todo el mundo. No se limita a una nación, no se limita a donde nosotros estamos, sino que se expande a todo el mundo. Los seguidores de Jesús hablan por él, que es el siguiente título. Esto tiene unas implicaciones. Primero, el reclamo exclusivo de Jesús lo hará no solo él, sino también sus seguidores. El reclamo se hace ahora a nosotros como mensajeros para que hagamos discípulos a todas las naciones, sin importar la religión. Él respalda a sus seguidores con su autoridad universal, siempre y cuando se guarden en tiempos como estos, donde no se aprecia la verdad objetiva. Estos proclaman que Jesús tiene toda autoridad, pero que porque es verdad, y que el mundo debe arrepentirse y creer en su nombre para ser un verdadero discípulo.
Vamos a ver Juan, capítulo 3, verso 36. ¿Algún hermano que me ayude a leerlo? Juan 3, 36. Ujú. Este es el mandato con promesa que sostiene a los mensajeros, que sostiene los mensajeros de Jesús. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Si nosotros no vamos, digamos, para mostrarnos a nosotros mismos, nosotros no llamamos o hacemos este llamado a ser discípulos porque sea algo propio, sino es un llamado que nos hace el Señor y vemos su respaldo en que aun cuando nos desechen a nosotros, no nos están desechando a nosotros, están desechando al Señor y por la misma razón desechan al que le envió, que es el Padre. Seremos menospreciados al igual que nuestro Señor, por decir la verdad, algo que Jesús sabía muy bien. Por eso pasa a decir en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Por eso él adjunta en esta exigencia radical dos cosas. Primero, que la autoridad proviene de él. Si la autoridad proviene de él y es una demanda de él, nosotros debemos descansar en que él la va a respaldar. Y lo otro es que él estará con sus discípulos, con nosotros, hasta el fin del mundo. ¿Sí? En eso nosotros debemos descansar a la hora de cumplir con esa exigencia del Señor. Que aun cuando nos vituperen a nosotros, no nos vituperan solo a nosotros, sino al Señor. Y que obviamente Él dará el justo pago. Y que no solamente al Señor, sino también al que le envió, que es el Padre. Que nosotros no vamos solos o por digámoslo así, desprovistos, sino que vamos con la autoridad del que nos envió, que es nuestro Señor. Y que Él prometió que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Estas deben ser cosas importantes a la hora de cumplir con este mandato. Por último, Jesús exige la búsqueda de diversidad étnica en su reino. Una segunda aplicación de la verdad universal es que Él ama a todos los grupos étnicos y es su intención tener discípulos de todas las naciones. Por eso el verso dice, id y haced discípulos a todas las naciones. En la escritura no hace referencia a estados políticos como los Estados Unidos, España, Brasil y demás países, sino grupos étnicos dentro de estos estados políticos. En el Antiguo Testamento conocemos que había variedad de pueblos en la tierra que al tiempo de Jesús también pudieron estar. Luego en nuestros días la exigencia podría hacer referencia a ser discípulos en cada vereda o asentamiento donde quiera que haya un grupo diferente de personas en el que no haya discípulos. Nosotros como mensajeros estamos llamados a predicar. Hoy en día vemos muchos, no sé si llamarles ministerios, son más como movimientos que usan a jóvenes para llevar a otros países y se usan más como formas de viajar y de conocer el mundo que como un ministerio que vaya enfocado en esto, en ir a ser discípulos. Y los llevan a las grandes ciudades, a los grandes países y viajan. Nosotros tuvimos una experiencia con esto, unos jóvenes que llegaron acá, estuvieron con nosotros, pero la verdad, el ministerio o el llamado, este llamado no se veía por ningún lado. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta, que el Señor no nos ha llamado a ir a grandes ciudades o estar viajando por todos lados sin ningún propósito. Si nosotros sabemos que hay un pueblo cerca en el cual no se conoce o está la palabra del Señor, pero de una forma no tan, digamos que no tan bíblica, es nuestro deber ir a pueblos donde no se conoce al Señor y predicar al Señor. Si vemos que hay un asentamiento donde personas están instaladas y no conocen al Señor, allí también debemos ir y predicar al Señor.
no esperar a que nos lleven a Estados Unidos o a que nos lleven de viajes misioneros a grandes ciudades para predicar el Evangelio del Señor, porque el Señor nos ha llamado a ir a ser discípulos a todas las naciones. En el Antiguo Testamento había muchas naciones y el propósito del Señor con Israel era mostrarse a esas naciones por medio de Israel, ¿sí? Y no eran grandes pueblos, eran pequeños asentamientos. Entonces, esto es un llamado que nosotros tenemos y debemos tener en cuenta, que no estamos esperando viajar o tener ese ministerio como muchos lo tienen, sino que es nuestro deber, aún en el lugar más pequeño, allí llevar y dar a conocer al Señor y hacer discípulos ahí. Para Jesús no hay parcialidad en esta misión. Él no es occidental ni oriental. Él está totalmente comprometido con la diversidad y la unidad étnica en la verdad de su supremacía. No siempre parecía que Dios buscara esto, a veces parecía estar consagrado solo al pueblo de Israel, pero no a las naciones. Su camino ha sido directo e inescrutable. ¿Cómo podemos eh, entender esto? Esto es lo que vamos a ver en el siguiente, en la siguiente exigencia y última exigencia. Vamos a ver cómo podemos entender desde este punto de vista cómo el Señor estaba obrando por medio de Israel y cómo parecía que Israel era como su foco principal en el Antiguo Testamento, pero aún así el Señor lo usaba para llegar a todas las naciones. ¿Listos, hermanos? Esta es la exigencia número 49. Espero que podamos llevarla a la práctica. Es una exigencia, por lo tanto es algo que nosotros debemos tener como una forma de obrar todos los días. Vamos a orar, hermanos. Les pido que me acompañen allí en oración. Señor y Padre Celestial, te queremos en esta noche exaltar tu nombre, que tú seas glorificado, Padre amado, a través de la lectura de tu palabra, a través de la oración, del cantar a ti, del tener y disfrutar de la comunión como hermanos. Te queremos dar gracias, Señor, porque tú nos muestras cada día cuáles han sido tus demandas para con tu pueblo, Señor. Y te queremos pedir también que nos ayudes a vivir conforme a estas demandas. Si decimos ser tus hijos, si decimos ser tu iglesia, debemos entender y aplicar estas exigencias que tú has dejado, Señor. Ayúdanos a ser valientes, esforzados, porque no es fácil la labor. Sabemos que no estamos solos tampoco y que aunque sea difícil, lleno de tormentos, lleno de dificultades, lleno de estorbos, este camino, Señor, de tu mano y con tu ayuda, Señor, podremos seguir adelante haciendo discípulos en todas las naciones. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza, la valentía para enseñar, predicar a todo el mundo, Señor. Empezar desde donde nos desenvolvemos todos los días, en nuestro trabajo, en el colegio, en la universidad, donde quiera que tú nos lleves, Señor, y haya necesidad de ti, ayúdanos a llevar tu palabra, a llevar tu evangelio, a mostrarte a ti, porque solamente por medio de ti el hombre puede llegar al Padre. Gracias te damos porque tú has tenido misericordia de nosotros, nos has hecho tus discípulos, tus seguidores. Ayúdanos a traer a muchos más a tus pies, Señor, para que asimismo, junto con ellos, entendamos y nos podamos someter a esa autoridad divina que tú tienes, Señor. Por medio de esa autoridad sabemos que tú nos respaldas y que cada labor que nosotros hacemos no es en vano, Señor, que tú tienes un propósito con todo lo que haces. Te pedimos, Señor, por este viaje que va a ser nuestro pastor con el hermano Hernando a Cajamarca. Sé tú obrando, sé tú haciendo conforme a tu voluntad, que allí sea expuesta tu palabra, que allí sea expuesta tu verdad,
que seas tú obrando. Sabemos que tu palabra tiene poder y que no vuelve vacía. Y sabemos que allí donde se predique tu palabra, tú obrarás en la forma en la que tú ya lo has dispuesto. Ayúdanos a tener descanso en la forma en la que tú obras, Señor, que si es para bien, tu nombre sea glorificado y que si tal vez en tus planes está el que solamente sea una visita, que tu nombre también sea glorificado, Señor, porque en toda respuesta tuya encontramos complacencia y encontramos que todo redunda para tu gloria y para tu honra, Señor. Y así con cada proyecto que tengamos en nuestra iglesia, de ir a llevar tu evangelio al mundo, sé tú obrando, sé tú respaldando. Sabemos que sin tu ayuda nada podemos hacer. Nuestro obrar es vano, Señor. Te pedimos que nos respaldes, que nos ayudes, que nos guíes en esta labor, que nos guíes en estas exigencias, porque muchas veces las perdemos de vista y nos olvidamos que no hemos sido llamados a permanecer pasivamente, sino a obrar, a levantarnos con diligencia y a cumplir tu mandato, Señor. Por eso te pedimos que nos ayudes, que nos des sabiduría, nos des entendimiento. Gracias porque tú nos has hablado a través de estos estudios, porque tú nos has ayudado, nos has llevado a ti, nos moldeas, nos vas eh, formando como tú quieres, Señor. Sabemos que todo esto redunda en tu gloria y no podemos quitar un poco de ella porque toda te pertenece a ti, Señor. Por eso te damos gracias y te alabamos por esto. Te pedimos todo, te dejamos todo en tus manos, llévanos con bien a nuestros hogares, que esta noche sea una noche de descanso, que mañana podamos vivir conforme a tu voluntad, que seas tú guardándonos en nuestro trabajo, que seas tú ayudándonos a ser testigos fieles, a ser esa luz, esa sal del mundo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, conforme a tu voluntad. Amén y amén. Bien, hermanos, quedamos despedidos, pueden saludarse y nos vemos la próxima.